Imagínate que una extraña forma de vida alienígena llega a la Tierra y es capaz de corromper el cuerpo y la mente de las personas, llegando incluso a transformarlas en engendros mutantes. Y que su sirviente más fiel es un asesino enmascarado vestido de payaso. Pues de eso trata este juego de estética retro, fuertemente inspirado en películas de serie B como Viernes 13, Terrifier y La Cosa. ¿Qué? Pinta interesante, ¿verdad? Pues siéntate y ponte cómodo porque hoy vamos a explicar, a modo de relato cuento de terror, la historia de terror en Oakhart. Teddy hunts again. Teddy, despierta. Es hora de levantarse. Teddy emergió del sueño. Era el momento de actuar. La máscara lo estaba llamando una vez más. Su voz profunda y cavernosa resonaba en los confines de la mente del desdichado payaso, que no tenía más remedio que someterse a la voluntad de su amo. La criatura estaba famélica y demandaba ser saciada. Así que Teddy, sin oponer resistencia alguna, se levantó del mugriento y desgastado colchón. A simple vista, con esa manera bobalicona de andar, nadie diría que era capaz de hacer daño ni siquiera a una mosca. Pero las docenas de cadáveres suspendidos por ganchos en las paredes y los apilados en las esquinas del sombrío hogar sugerían todo lo contrario. Al abrir la puerta del sótano y descender por las escaleras, allí estaba la máscara, reposando bajo un símbolo arcano trazado con sangre. Y no podía negarlo. Anhelaban fundársela una vez más. Al hacerlo, se sentía liberado, aunque paradójicamente seguía siendo un esclavo de la bestia. Su dependencia era tal que estaba dispuesto a cumplir cualquier capricho que ésta demandara. Encendió la luz, revelando una vasta masa de tentáculos que lo observaba fijamente con su enorme y redondo ojo. La lengua del monstruo, nerviosa, lamía su vertical dentadura, esparciendo babas en todas direcciones. Había llegado la hora de alimentarle. Teddy arrojó uno de los cuerpos hacia la bestia, que lo devoró en apenas 3 bocados. Aunque esta carne es deliciosa, no es suficiente para sostenerme. Teddy, ve y caza nuevas presas. Tráeme carne fresca. La ciudad de Oakhart yacía sumida en un silencio forzado. Un toque de queda sellaba las calles y confinaba a sus habitantes. Ashley y Tyler estaban atrapados en la monotonía de una noche sin salida, zapeando entre canales de televisión, esperando encontrar algo que rompiera la tensión del encierro. Pero la tranquilidad se desvaneció en un instante. Noticias de última hora. Teddy ha vuelto a atacar. Los restos de 2 adultos han sido descubiertos esta noche, sumiendo a los residentes de Oakhart en un estado de alerta perpetua. La voz del locutor, fría y distante, golpeó a Ashley como una ola helada. Las víctimas se acumulaban día tras día y la certeza de que nadie estaba a salvo se clavaba en lo más profundo de su consciencia. Tyler intentaba disipar la atmósfera con bromas y bravuconadas, pero sus palabras sonaban vacías, ecos de valentía que no hacían más que acentuar la gravedad de la situación. Ashley buscó limpiar su miedo en el vapor y el calor de una ducha, y Tyler, siempre torpe en el arte de leer el delicado mar de las emociones femeninas, creyó oportuno infiltrarse en el baño en busca de un interludio romántico, pero no era ni el momento ni el lugar, y después de recibir un grito por parte de su amada, bajó frustrado y confundido a la cocina, donde los platos sucios le esperaban testigos mudos de su fracaso. Una vez quedaron limpios, Tyler se encaminó hacia el sótano para recoger la basura, con el pretexto de posponer el momento de acostarse. Quería dar tiempo a que la ira de su mujer se disipara antes de meterse con ella en la cama. Sin embargo, lo que no esperaba encontrar era a un payaso armado con un serrucho. Teddy le estampó la cabeza contra el cuadro eléctrico de un manotazo. El baño de Ashley fue interrumpido cuando, sin previo aviso, los plomos saltaron dejando la casa a oscuras. Extrañada, se vistió rápidamente y llamó a Tyler, pero nadie contestó. El silencio era incómodo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Avanzó por el pasillo buscando a su pareja y, encontró parte de ella, cuando los cristales de la ventana estallaron dejando entrar la cabeza de Tyler, que cayó rodando por el suelo hasta sus pies.
La joven corrió tan rápido como pudo. Su corazón bombeaba tan fuerte que parecía que fuera a explotar, pero no tenía intención de rendirse. Quería seguir viviendo. Se encerró en su habitación, abrió la caja donde su marido guardaba el revólver y se quedó esperando al culpable de su muerte. Los golpes astillaban la madera de la puerta, que acabó cediendo para dejar paso al enmascarado, que se abalanzó corriendo sobre ella. Ashley no lo dudó ni un instante. El asesino recibió todos y cada uno de los disparos, cayendo muerto en el suelo, a tan solo unos pasos de ella. Poco tiempo después, nuestra superviviente se unió como monitora de niños en el campamento de Oakhart, tal vez con intención de menguar su soledad rodeado de los chicos y chicas del pueblo y superar de esta manera la pérdida de su amado. Un año más tarde, un relámpago rasgó el cielo nocturno y se estrelló contra el suelo del cementerio de Oakhart, dando origen a un pequeño incendio. Yo personalmente siempre he pensado que el destino juega sus cartas de manera un tanto misteriosa y no creo que fuera coincidencia que la tumba de Teddy fuera el blanco de aquel rayo. No nos podemos olvidar de la bestia. Todo gira en torno a ella y seguía hambrienta. Creo que la criatura aprovechó el error que cometieron al enterrar a su sirviente el día que murió, tal y como lo encontraron, es decir, con la máscara puesta. Y ahora, gracias al fuego, se había fundido con su piel, conectándolos de nuevo. Teddy había regresado de entre los muertos. La venganza era un plato que se sirve en frío, y su amo estaba deseando probarla. Para llevar a cabo el plan con éxito, primero neutralizaría a cualquiera que pudiera socorrer a Ashley. Teddy se infiltró de noche en la comisaría y esperó sigiloso el momento oportuno para actuar. Víctima número 1. Sarah, la joven e ingenua novata a la que siempre le delegaban las tareas más mundanas. No se percató de la sombra que se cernía sobre ella. En esta ocasión debía limpiar los baños, pero Teddy apareció y le arrancó el corazón para luego comérselo. La víctima número 2 fue Hadley, el oficial cuyo apetito insaciable le distraía de sus deberes. Fue a la cocina en busca de algo que llevarse a la boca y Teddy, en un acto de brutalidad, le aplastó su gorda cara con sus propias manos. Sus sesos quedaron esparcidos con el resto de comida de la nevera. La víctima número 3 fue Eric, el guapo, el mecánico. Estaba trabajando debajo de un coche cuando el payaso liberó el elevador. El vehículo se desplomó encima, partiendo su cuerpo en dos. La víctima número 4 fue Ace, que fue el único que se percató de lo que estaba sucediendo esa noche al descubrir los cuerpos de sus compañeros destrozados. Se armó con una escopeta e intentó pedir ayuda por radio al sheriff, que se encontraba a esas horas patrullando fuera. Pero el payaso, en un momento de despiste, le robó la escopeta y lo ejecutó sin piedad. Con la policía fuera de combate, era hora de poner en práctica el nuevo don que su amo le había otorgado. El payaso empezó a vomitar larvas mutantes del tamaño de un perro, que no se limitaron tan solo a infectar el lugar, sino también los cadáveres de las víctimas, que mutaron en abominaciones sacadas de la peor de las pesadillas. La bestia quería propagar la infección y expandir sus semillas. Lenta y silenciosamente, la invasión había comenzado. La tempestad había desatado su furia sobre el pueblo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Muchas de las carreteras habían quedado cortadas por los árboles caídos y Beaver, el solitario guarda forestal, se encontraba impotente ante la situación, confinado en su refugio. Rodeado por la oscuridad y el rugir del viento, su única compañía era el crepitar de la chimenea, cuyo calor parecía ser el último bastión contra el caos exterior. Con el paso de las horas, el sonido de la tormenta se había convertido en un insistente zumbido, hasta que un lamento distinto, un gemido casi humano, cortó la monotonía de la lluvia. Preocupado, el guarda se aventuró fuera del refugio con la esperanza de que no le hubiera ocurrido nada a Max, su fiel y peludo amigo de 4 patas. Pero pronto descubrió al desdichado animal sobre la fría y húmeda tierra. Su costado estaba desgarrado, dejando al descubierto un enjambre de costillas. El sentimiento de culpa de Beaver por no haberle dado cobijo bajo el mismo techo que él
se desvaneció súbitamente cuando el animal se puso en pie de nuevo. Con un aullido que parecía arrancado de las mismísimas entrañas del Averno, la criatura se abalanzó sobre su dueño, cercenándole el brazo de cuajo. La cara del guarda era un auténtico poema. Estaba tan sorprendido y asustado por lo que acababa de ocurrir que no era consciente ni del dolor. Sujetó con fuerza la herida intentando frenar el reguero de sangre que salía a borbotones de su brazo. Corrió al interior del refugio y trató de pedir ayuda urgente por radio. Consiguió ponerse en contacto con el sheriff, pero la conversación duró muy poco. El siniestro payaso estaba allí para darle el toque de gracia al guarda. De un tajo limpio, lo partió verticalmente por la mitad. La bestia ni perdona ni olvida. Ashley seguía en el punto de mira y antes de proseguir con el plan de dominar el mundo, ordenó a Teddy que hiciera una visita al campamento. La noche era joven y nunca es demasiado tarde para una matanza de alocados, inexpertos y descuidados monitores. Aún faltaban semanas para la llegada de los infantes y los monitores, como era de costumbre, se adelantaban para organizarlo todo. Uno a uno los fue eliminando cuando se aventuraban lejos del grupo. Pero con Rose, el payaso asesino se dejó llevar. Selló el saco de dormir donde yacía ella, con ella dentro, y la estrelló repetidas veces contra un árbol como si fuera un saco de patatas. Luego la asó en la hoguera, cual lechón en su lecho de brasas. Con Ashley hizo una excepción. Demostró ser mucho más dura y tenaz que el resto. Era evidente que era una luchadora. Opuso resistencia llegando incluso a herir a Teddy con una trampa de osos y disparándole dardos tranquilizantes. Pero no fue suficiente como para pararle los pies. La dejó inconsciente de un golpe, la subió a sus hombros y la llevó ante su amo, tal y como le había prometido. La puerta de la comisaría chirrió al abrirse, anunciando el regreso del sheriff Russell. El silencio que lo recibió era inusual, un presagio de que algo andaba mal. Con su calva reluciente bajo las luces parpadeantes y su mirada de acero, Russell inspeccionó el vestíbulo. No había rastro de sus compañeros, solo una sustancia viscosa y pulsante que se arrastraba por las paredes. Avanzó con cautela, con su mano firme sobre la culata de la pistola. Al adentrarse más y más en las entrañas del edificio, encontró a sus compañeros, pero no como los recordaba. Sus cuerpos estaban deformados y sus rostros apenas eran reconocibles bajo las grotescas mutaciones alienígenas. Sin tiempo para dudar, el sheriff hizo lo que tenía que hacer. Los disparos resonaron uno tras otro en un duelo desgarrador contra aquellos que una vez llamó amigos. Con el último de sus compañeros caído, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Fue entonces cuando la radio cobró vida con una voz desesperada al otro lado. Era el guarda forestal. Su mensaje era claro y urgente. Necesito ayuda. Teddy, el asesino, ha vuelto. Ashley, corre peligro. Antes de que Russell pudiera responder, el grito ahogado llenó el aire seguido de un estrepitoso silencio. La comunicación se cortó. El sheriff se quedó inmóvil procesando la gravedad de la situación. Si era cierto que Teddy era el culpable de la infección en la comisaría, era muy probable que en pocos días el país, incluso el planeta entero, estuviera en peligro. La luna se reflejaba en los charcos de sangre que marcaban el camino, el refugio forestal, las tiendas de campaña del campamento. Estaba claro que el enemigo andaba cerca. Cuando por fin llegó a la guarida del monstruo, la casa de Teddy, la que una vez fue un hogar como cualquier otro en las afueras de un tranquilo pueblo, ahora era una colmena alienígena. Las paredes estaban cubiertas de membranas palpitantes y los suelos crujían bajo el peso de las abominaciones que se arrastraban por ellas. Russell avanzó armado con un lanzallamas improvisado, la escopeta cargada al hombro y la pistola en su cintura. El fuego devoraba la carne mutada de las criaturas que se interponían en su camino y los disparos resonaban como truenos hasta que finalmente se topó frente a frente con el payaso. Pero esta vez Teddy sacó toda la artillería.
se abrió la cara con las manos revelando su rojo y esquelético rostro, y de su espalda surgieron extremidades gigantes, armas vivientes de carne y hueso. Pero Russell no retrocedió. Con un grito de guerra se enfrentó al monstruo. El combate fue brutal. El lanzallamas rugió envolviendo a Teddy en llamas. La escopeta cantó su canción y la pistola bailó entre sus dedos. Cuando el humo se disipó, el sheriff se mantuvo en pie. El payaso asesino yacía derrotado. Sin embargo, el sheriff no había concluido con su labor. Continuó su búsqueda de supervivientes, topándose por accidente con el núcleo de la colmena. Y allí estaba el amo del payaso, que había convertido toda la estructura del lugar en su capullo. Sus tentáculos se extendían como venas a través del esqueleto de la casa, y Ashley estaba en el corazón del laberinto viviente. La bestia no tenía intención alguna de soltarla. Sus tentáculos se enroscaban alrededor de la chica como si de cadenas se trataran. Pero Russell no había llegado hasta allí para rendirse. Disparó una y otra vez contra los tentáculos que se retraían a cada impacto. Pero eran demasiados y la criatura no se detenía. Entonces se percató de un olor a gas y no se lo pensó dos veces. Disparó a las tuberías provocando una reacción en cadena. La bestia gritaba en un coro de voces alienígenas. La explosión fue tal que de la bestia solo quedó el ojo. Ahora por fin eran libres. El sheriff se escapó junto a Ashley de la casa en llamas. Pero lo que él no sabía era que la sangre de la chica estaba infectada, llevando consigo el legado de la bestia, latente, esperando el momento de renacer.